Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Bueno, les grabo este video eh, explicativo para aclarar algunas cuestiones en relación al trabajo que tenían que hacer la clase pasada y entregarlo para esta clase. Así que no vamos a avanzar en un contenido nuevo, vamos a terminar de cerrar este texto para la clase que viene, ya sí cerrar y empezar a trabajar otra cuestión. Recuerden que lo que ustedes tenían que hacer era analizar el programa de la TV pública, ¿no? Destinado a primaria, que si bien en los trabajos que entregaron ustedes describen lo que los conductores y Nuria realizan en el programa, se quedan en la descripción. Y ustedes saben que cuando trabajamos un material teórico, ustedes tienen que hablar desde el autor, es decir, pasar de la descripción al análisis. Entonces, como primer ejercicio es importante que ustedes logren describir en detalle qué es lo que se hace, pero esa descripción que ustedes hacen les tiene que servir para dialogar, hacerla dialogar con la teoría, ¿sí? Y en ese sentido, no logré observar que haya una utilización de la teoría y del texto de Thompson para analizar lo que ustedes están describiendo que se realiza en el programa. Ustedes tenían que trabajar específicamente con, acá estoy con el texto, con la interacción casi mediática, ¿no? Cuál es el objetivo del trabajo? Que ustedes puedan, ¿cuál era, no? Que ustedes puedan identificar los aspectos que identifican a la interacción casi mediática, ¿no? Y que piensen cómo es que puede trasladarse un aula que tiene características fundamentalmente de interacción cara a cara, o sea, recuperando al aula presencial, ¿no? Cómo hacen en un programa de televisión que contiene un tipo de interacción casi mediática para recuperar cuestiones vinculadas a la interacción cara a cara, que son las típicas de una clase presencial, y además cómo también se configuran cuestiones vinculadas a la interacción mediática que vimos en el mismo programa. ¿Sí? Que eso lo plantea Thompson en el texto, cuando él menciona, bueno, con fines analíticos, nosotros vamos a clasificar los tipos de interacciones que existen en tres: interacción cara a cara, la interacción mediática y la casi mediática. Eso no quiere decir, dice el autor, que las interacciones sean puras y que se desarrollen solamente la interacción cara a cara, mediática y casi mediática en su totalidad, sino, por ejemplo, podemos observar un caso de interacción cara a cara en donde se esté dando a su vez una interacción mediática o una interacción mediática que busque recuperar la interacción cara a cara, como veíamos en el documento de clase que se desarrolla, por ejemplo, con la utilización del WhatsApp, ¿no? Esa aplicación que ha sido muy exitosa, además de porque es gratuita, tiene gratuita entre comillas, pero el WhatsApp lo que tiene es que recupera, es un tipo de interacción mediática que recupera el cara a cara profundamente. Y eso es lo que ha generado que la gente pueda dar un paso más allá de simplemente escucharle la voz a la persona con la que está interactuando. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos un programa de televisión que intenta recuperar el aula tradicional, lo primero que van a tener que analizar es cómo la interacción cara a cara, que es propia del aula tradicional, de la clase presencial, es recuperada en esa interacción casi mediática. Esa es una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer en el trabajo, ¿sí? Y que además correspondía a la consigna. ¿Qué es lo que yo tengo que visualizar en el trabajo y que a ustedes les va a servir? Bueno, poder ver si ustedes entendieron qué es la interacción casi mediática. ¿Qué cuestiones tienen que aparecer sí o sí en el trabajo? Primero, me tiene que quedar en claro que ustedes entendieron que la interacción casi mediática es un tipo de interacción que se desarrolla con la presencia de un medio de comunicación de masas, que puede ser desde la televisión, un periódico, y también incorpora a Thompson, por ejemplo, un libro, ¿no? La interacción que se genera entre una persona y un libro. Un redactor, un escritor que escribe un libro, tiene lectores potenciales, pero esos lectores no son específicos, no le escribe a una persona con nombre y apellido, sino que son lectores potenciales a los cuales está dirigido ese libro, pero pueden leerlo también
personas que no tienen que ver con ese lector potencial. ¿Recibe ese escritor algún tipo de respuesta del lector? Bueno, lo puede recibir por otro medio, pero no espera directamente una respuesta a partir del libro. Por eso, la interacción casi mediática no solo se dirige a receptores potenciales, y eso la diferencia del cara a cara y la mediática, que sí tiene receptores específicos, es decir, cuando yo llamo por teléfono a una persona, llamo a una persona con nombre y apellido, no llamo a la juventud, como puede ser un programa de televisión que está destinado a la juventud, ¿sí? O sea, y en la interacción cara a cara ni hablar. Entonces, esos receptores, además de no ser presenciales, además el mensaje de la interacción casi mediática es unidireccional, dice el autor, y es monológica. ¿Por qué? Porque no espera la respuesta inmediata del otro, del receptor, porque estamos diciendo que son receptores, ¿sí? Ahora bien, ¿es posible? La pregunta que nos hacemos es, bueno, además no comparte, obviamente, espacio y tiempo como ocurre con la interacción cara a cara, y eso sí la asemeja a la interacción mediática, en donde uno puede grabar un programa de televisión y el receptor potencial puede grabarlo y escucharlo y verlo en otro momento del día o de la semana, ¿sí? Después, pensar cómo la estructura de un set de televisión, que es propia de esta interacción casi mediática, condiciona la realización de la clase. Les hacía la pregunta en la consigna, por ejemplo, de, bueno, ¿qué rol tienen, por ejemplo, los camarógrafos, ¿no? O el productor del programa, que termina siendo un receptor de esa clase cuando en realidad no forma parte del receptor potencial que tiene la clase y que condiciona la planificación de la seño Nuria, que es la que está al frente de la clase, ¿sí? Entonces, cuando ustedes en el trabajo describen, por ejemplo, que los niños y niñas del país envían fotos para mostrar cuáles fueron las tareas que ellos realizaron al día siguiente, bueno, eso es una estrategia que se busca para recuperar qué tipo de interacción. No es una estrategia típica de la interacción casi mediática, es una estrategia que se da en el marco de una interacción casi mediática que tiene las características que recién mencionamos, que busca recuperar un aspecto de la interacción cara a cara, que es típica del aula tradicional, en donde uno da una actividad y el alumno responde, entrega la actividad, el profesor puede ver cuáles son los gestos, cuál es la actitud que él desarrolla ante esa actividad. Esa es la estrategia que busca Nuria mediante las fotos para poder observar y recuperar algo del aula tradicional, algo de la interacción cara a cara, porque se encuentra en una interacción casi mediática. ¿Se entiende la diferencia? No es que en la interacción casi mediática lo típico es que uno busque que el receptor le dé una respuesta. No, en la interacción casi mediática lo típico y lo propio de esta interacción es que el receptor no dé respuesta, porque no hay un receptor específico, hay receptores potenciales. Ahora, teniendo en cuenta que esta interacción casi mediática está tratando de simular un aula, ¿qué tipo de interacción busca recuperar? Y la interacción cara a cara, sobre todo, porque es la interacción típica de la clase presencial, ¿sí? Nos hacíamos esta pregunta al principio de la clase, de las primeras clases, ¿no? ¿Son irreemplazables los docentes y las aulas presenciales? Bueno, frente a estas preguntas, vemos como un buen ejemplo esto que hace Nuria, ¿no? Cómo ella busca todo el tiempo recuperar las cuestiones del cara a cara que evidentemente necesita para poder continuar con sus clases en el marco de esta interacción casi mediática, ¿sí? Entonces, ustedes, para poder desarrollar el trabajo, necesitan hablar el lenguaje del autor, o sea, tienen que ir describiendo las estrategias que utiliza la conductora del programa, Nuria y los otros conductores, en el marco de una interacción casi mediática que tiene ciertas características que ustedes tienen que definir, que condicionan el modo en que ella da la clase y de qué modo ella trata de recuperar el cara a cara y en qué momentos lo hace, ¿sí? También pensemos que
durante la clase se dan cuestiones de la interacción mediática. Ustedes mismos nombran en los trabajos que, por ejemplo, hacen llamadas vía Skype. Eso es interacción mediática. ¿Por qué es interacción mediática? Bueno, lo tienen que definir, tienen que describir. Ustedes, cada estrategia que ellos utilizan, tienen que identificar qué tipo de interacción están poniendo a jugar, ¿sí? Y cómo se van fusionando estas interacciones en el marco de esta interacción central, que es la casi mediática, porque está generada por un medio de comunicación, ¿sí? Entonces, en síntesis, es importante que ustedes logren hacer ese pasaje de la descripción al análisis, que se pueda visualizar que ustedes están comprendiendo cuáles son las características de cada una de estas interacciones, eh, y que puedan visualizar cómo se van fusionando. Pero ustedes necesitan identificar en cada caso a qué tipo de interacción corresponde y por qué. ¿Sí? ¿Por qué están queriendo recuperar esa interacción? Para poder hacer una lectura teórica de la situación. Si no, nos quedamos con la mera descripción y sería lo mismo haber leído o no al autor, ¿sí? No lean más de lo que les pedí a nivel de páginas. Con lo que ustedes tenían que leer les alcanza y les sobra para poder hacer este trabajo, ¿sí? Fíjense que en el texto, al final no lo mostré, me quedé con el texto así. Por ejemplo, hay un pequeño cuadro donde identifica las diferencias de cada una de las interacciones. Eso las ayuda a comprender bien las diferencias, ¿sí? Pero es importante que logren hablar el lenguaje de los autores, porque si no, no nos sirve de nada la teoría. Si nosotros en el análisis que hacemos no hacemos un aporte teórico y no hablamos desde la teoría, ¿para qué sirve la lectura? ¿Sí? Acuérdense que esto es lo que ustedes tienen que hacer siempre con cualquier marco teórico. Cuando ustedes analizan un caso, como es el caso de la TV pública, tienen que analizarlo desde el lenguaje del autor que estamos viendo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a destinarle una semana más al trabajo, si les parece, para que puedan rehacer lo que tengan que rehacer cada uno. Y ya la semana que viene, obviamente, pasamos, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con el programa, porque si no vamos a quedar estancados en este texto de Thompson. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Que tengan una buena semana y espero el trabajo hasta el martes que viene.